Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender 4 formas distintas de crear tablas responsive para que se puedan ver perfectas en cualquier celular. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco a todos aquellos que me invitan a un café por medio de mi página web y obviamente a quienes se transformaron en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro en un sitio de prueba en la parte de administración en donde vamos a instalar antes que nada los plugins. Para esto voy a ir a plugins, añadir uno nuevo. Una vez que estamos aquí vamos a buscar TablePress. Esperamos a que se ejecute el filtro. Y una vez que está ejecutado, el primero que vamos a encontrar es este que está aquí, que es el que vamos a utilizar. Como siempre, pulsamos en instalar y en solo unos segundos vamos a tenerlo listo para activarlo. Una vez que está listo, ya lo tenemos disponible para activarlo, pulsamos en activar y nuevamente en solo unos segundos lo vamos a tener disponible. Perfecto, acá ya estaría disponible. Lo que voy a hacer es refrescar la página para que a partir de ahora se nos muestre, aquí está el menú TablePress, cliqueo sobre el mismo y van a haber diferentes opciones. Desde las tablas existentes, crear una nueva, insertar una tabla o exportarla. Bueno, hay unas opciones de esta extensión y el acerca de este plugin. Nosotros no nos vamos a concentrar en ver todo eso, todas estas opciones de menú, porque voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial en donde lo hicimos. Hay un tutorial donde yo expliqué cómo instalar TablePress, cómo configurarlo completo y además muchas opciones de cómo utilizar las tablas. En este tutorial nos vamos a concentrar nada más que en hacerlas responsive. Lo que vamos a hacer nosotros es ir a mi página web, voy a dejar el link en la descripción. Una vez que están dentro de mi página, aprovecho porque muchos me consultan, lo que tienen que hacer es buscar la sección de WordPress y hacen clic. Una vez que están aquí, pueden ir viendo todos los tutoriales y encontrar el que corresponde. También tengan en cuenta que lo pueden encontrar por medio del buscador. Fíjense, si yo acá pongo TablePress y doy Enter, se van a encontrar con dos tutoriales. El que les había comentado anteriormente, que es todo lo sobre TablePress y cómo usar las tablas, y este que es del formulario de cómo hacerlas responsive. Voy a hacer clic. Y una vez que están aquí adentro, si bajan, van a ir viendo parte del contenido y acá tienen los dos componentes para descargar. Simplemente hacen clic en el link de descarga y van a entrar obviamente a la sección para poder descargar el plugin haciendo clic en este botón. Lo voy a hacer simplemente para que vean que funciona y se va a ejecutar, es extremadamente rápido. Listo, acá lo tienen disponible. Una vez que lo tengo disponible, podría, por ejemplo, poner mostrar en carpeta. Se va a abrir esta ventana. Pueden copiarse esta URL y voy a volver entonces, voy a cerrar esto, voy a cerrar también esta ventana y voy a volver a mi WordPress. Tenemos que instalar este plugin que no se puede descargar directamente, por eso lo bajamos. Voy a ir a plugins, añadir uno nuevo. En este caso vamos a poner subir un plugin y vamos a seleccionar de un archivo. Una vez que hagan eso, buscan la carpeta que tenían copiada o donde hayan dejado la descarga, en mi caso acá lo tengo, y pulsan en abrir. Una vez que hicieron eso, pulsan en instalar. Una vez que finalizan, van a ver que nos dice que el plugin fue instalado correctamente y debemos pulsar en el botón activar y muy rápidamente lo vamos a tener disponible. Perfecto. Si bajan y buscan en sus plugins, van a encontrar esto que está aquí, que es la extensión para hacerlas responsive. Perfecto. Vamos a probar todo esto. Primero y antes que nada vamos a crear una nueva tabla, así que vamos a ir a TablePress, agregar tabla nueva. Y aquí vamos a crear nuestra primer tabla. Nombre de la tabla, vamos a ponerla tabla responsive. En la descripción, que es opcional, vamos a poner exactamente lo mismo. Me dice el número de filas y el número de columnas que yo quiero poner en esta tabla. Lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a poner que tenga 6 columnas para que sea lo suficientemente ancha y que se note el concepto de responsive, y filas vamos a dejarlo en 5. Ponemos agregar tabla y aquí ya nos encontramos con la cabecera. El ID de la tabla es el 2, los títulos, y tenemos acá el shortcode. Esto es el código que vamos a utilizar para pegarlo en una página posteriormente. Pero vamos a crear primero y antes que nada el contenido. Vamos a poner por ejemplo acá columna 1. Yo para esta demo voy a copiar, voy a pegar. Y lo que voy a hacer es ir cambiando los nombres. Recuerden que simplemente es una tabla demo. Y la idea es que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo. Entonces,
Ahí puse las columnas. ¿Por qué le puse nombre columna? Porque, insisto, en el tutorial que les dejé anteriormente les especifica todo, pero acá está dicho que la primera fila es el encabezado, entonces ese va a ser el encabezado. Y a partir de aquí vamos a poner nombres. Entonces voy a poner Luis 1, voy a pegar en todas las columnas y voy a cambiar esto. ¿Y por qué lo estoy haciendo de esta manera? ¿Por qué me estoy tomando el trabajo de cambiarle los números? Esto es para que ustedes realmente después puedan ver que sí cambia, digamos, los nombres y además cambian luego las columnas. Es decir, las estamos haciendo responsive y se van a mostrar todas. Entonces, vamos a probar con un segundo nombre. Cambio muy rápidamente el contenido para que ustedes lo puedan ver posteriormente cómo se va a mover y que realmente estamos mostrando todas las columnas. Vamos a seguir con un siguiente. Pegamos uno más. Completamos la grilla. Podríamos hacer un último nombre y listo. Hacemos Pedro. Y ya con esto es suficiente como para que ustedes puedan ver que realmente luego se va a ajustar o vamos a ver todo el contenido y lo vamos a ver dentro de un celular. Ahí estamos modificando, cambiamos el contenido, perfecto. No voy a explicar más, existo, guardo los cambios. Mientras tanto vuelvo a reiterar que dejé en la tarjeta para ver el tutorial en donde explicamos todo este contenido, cómo insertar filas, las características, que recomiendo muchísimo obviamente que el que no lo vio, lo vea. Una vez que tenemos guardada nuestra tabla, ahora sí me voy a copiar este shortcode y lo que vamos a hacer es entrar a páginas y añadir una nueva. Aquí adentro le vamos a dar un título, vamos a ponerla tablas, plural, responsive. Pongo tablas porque vamos a hacer 4 tipos, como lo habíamos anunciado, 4 formas diferentes de hacer tablas responsive. Lo vamos a poner todo dentro de la misma página y obviamente vamos a añadir la primera tabla. Para esto van a buscar este código, se llama shortcode. Si no lo encuentran, simplemente hacen short y ya lo van a encontrar. Lo pegan y acá ¿qué hacemos? Pegamos nuestra tabla. Una vez que hicimos esto, yo por ahora no voy a tocar nada, voy a simplemente publicar nuevamente. Y lo que nos vamos a encontrar es que obviamente se va a generar esta página con la tabla que acabamos de crear. Ahí está, voy a aprovechar este link para abrirla y ver una pantalla nueva. Cierro este enlace. Vamos a ver la página. Aquí lo tenemos. Yo tengo mi página responsive, fíjense que está cuántos registros quiero mostrar y un buscador. Insisto, todo esto tiene que ver con el plugin TablePress. Y lo importante es si esto se hace responsive o no. Entonces voy a hacer esta prueba. Voy a cambiar en mi navegador a modo celular y nos vamos a encontrar con esto. Fíjense lo que sucedió. Si yo lo cambio a formato celular, lo que va a pasar es que, fíjense que queda deforme, porque queda la página normal que ustedes tenían y esta columna, al ser muy ancha, deforma todo el resto. Hasta aquí nos deja mover, pero deformando la página. Con lo cual, en el fondo no son responsive. Así que voy a sacar y voy a volver al formato anterior. Y ahora sí vamos a convertir esta tabla en responsive. Vuelvo a mi página original y vamos a empezar a ver las opciones que nos permiten hacerla responsive y cuáles son sus características. La primera de las opciones que vamos a ver se denomina Responsive Scroll. ¿Cómo hacemos esto? Pegamos detrás del número de tabla este código. Tabla ID 2 Responsive Scroll. Voy a dejar estos códigos en el post asociado a este video. Al igual que vieron recién la descarga, en la misma página voy a tratar de dejar estos códigos asociados. Yo voy a actualizar entonces la página para que se refresquen estos cambios. Una vez que la página está lista, vuelvo y voy a refrescar aquí. Y vamos a ver cómo cambia ahora el contenido. Ahí refrescó, fíjense que para PC sigue siendo exactamente igual, no vemos grandes cambios, pero si cambio a formato celular, fíjense cómo ahora cambió. Ahora sí se ven perfecto, se ve la página completa en mi celular, ¿sí? Yo podría subir y podría bajar y está perfecta. Y acá está mi tabla, pero veo hasta la columna 4, pero fíjense lo que pasa. Yo puedo correr hacia la derecha, insisto, fíjense que no se rompió nada, yo puedo seguir bajando o subiendo y se ve perfecto, pero puedo ver las 6 columnas sin ningún tipo de problema. Esto es con el formato scroll y obviamente este formato también se adapta a PC. Así que maravilloso, tenemos el primer formato de nuestras tablas responsive. Vamos a avanzar ahora y vamos a ver otros 3 métodos más. Para esto voy a insertar nuevamente un shortcode. ¿Por qué lo hago así?
porque quiero que queden las 4 para que las puedan ir viendo al final. Voy a copiar, voy a pegar. Y en este caso voy a cambiar ahora el texto scroll por flip. Así que voy a borrar acá. Vamos a poner ahí flip. Y una vez que lo hicimos, pulsamos en actualizar. Esta va a ser el segundo formato de tabla que vamos a ver. Una vez que se actualizó, vamos a ver nuestra página, vamos a refrescar. Ahora lo que nos vamos a encontrar es que nuestra página va a tener dos tablas. Acá está el encabezado de la primera y el encabezado de la segunda. Nuevamente en PC se ven perfectas. Pasamos a formato celular y vamos a ir viendo. Se sigue manteniendo perfecto el ancho de la página. Puedo bajar, tengo mi primera grilla y la puedo ver perfectamente. Voy a bajar y acá tengo mi segunda grilla. Fíjense lo que sucedió. En esta segunda grilla, la forma en la cual la transforma en responsive es poniendo las columnas en formato vertical y me deja correr nuevamente hacia la derecha. Con lo cual, lo que va a pasar es que no importa cuántas columnas tenga, al ponerlas en vertical, esto el celular lo va a mostrar perfectamente. Y de última va a depender de la cantidad de registros. Fíjense que acá tengo Luis y todos los valores de Luis, de Pepe, cuánto yo tenga que correr hacia la derecha. Así que, espectacular, tenemos una segunda forma, o movemos las columnas o directamente movemos los registros. Esto va a depender de qué tipo de tabla y qué estén poniendo, obviamente cuál es la más conveniente. Yo voy a sacar de vuelta del formato, vamos a volver hacia atrás, vamos a ver entonces el tercer formato de tabla responsive. Hacemos clic en más, ingresamos nuevamente un código, copiamos el anterior para no escribir todo de vuelta y el comando que vamos a ver ahora se denomina collapse. Hacemos collapse y una vez que lo tienen puesto simplemente pulsan en actualizar. Una vez que la página refrescó, vamos a nuestro ejemplo, ponemos en refrescar y lo que va a suceder es que ahora vamos a tener obviamente ya 3 páginas. Vamos a ver el resultado en mobile. Paso a formato mobile y acá fíjense una característica. Fíjense que acá ya quedó mal como nos pasaba al inicio, ¿recuerdan? Antes de poner las tablas responsive. Y acá el problema no está siendo ni nuestra primera opción de scroll ni la segunda que era flip, sino que el problema lo está dando collapse. Pero esto es por como yo lo estoy ejecutando acá en mi máquina, que estoy utilizando el mismo navegador para ir cambiando. Fíjense que si yo pulso en refrescar, esto va a quedar totalmente solucionado. Así que se los comento por las dudas, es por como yo estoy haciendo la prueba, quédense tranquilos, pero si a alguien le sucede y lo prueba igual, con refrescar ya está. Entonces ahora sí, tabla número 1 con scroll, la tabla número 2 con flip y la tabla número 3 con colapsado. ¿Qué es lo que sucede con colapsado? Lo que va a hacer es, va a mostrar tantas columnas como pueda y tienen un signo más para mostrar el resto de las columnas. Entonces, están mostrando el contenido, pero van a mostrar solo hasta donde lleguen. ¿Por qué digo solo hasta donde lleguen? Porque si voltean y lo ponen en vertical u horizontal su celular, van a tener más columnas para verlas y se van a ir adaptando perfectamente. Y lo que no se pueda ver, lo van a ver en formato de columna, donde se pueden extender cada uno de los registros o minimizarlos. Está muy buena esta opción, así que ya tenemos 3 alternativas para mostrar tablas responsive, pero vamos a ver una cuarta. Vamos a clicar en más, nuevamente ponemos un código, copiamos y el que continúa, vamos a borrar este, se denomina stack. Así que lo vamos a tipear. Una vez que está ahí, pulsan en actualizar. Una vez que esté la página disponible, vamos a ir por última vez a nuestra página de ejemplo, vamos a refrescar. Claramente lo que va a suceder ahora, fíjense las columnas, 1, 2, 3, 4 columnas, es decir, o títulos, tenemos 4 tablas, pasamos a formato celular, nuevamente me sucede esto, digamos, del colapse, toco refrescar, insisto, esto es por como yo lo estoy probando. Una vez que lo tienen disponible, van a bajar y ya tenemos el formato número 1, el formato número 2, el colapsado y finalmente el último que es el stack. Entonces, ¿qué hace el stack? El stack lo que hace es le muestra todos los registros mostrándolos por filas. Entonces tengo de Luis del 1 al 6, Pepe del 1 al 6, Rodrigo del 1 al 6 y Pedro del 1 al 6. Es decir, muestra en cada registro todos los valores de cada columna. Con esto entonces, maravilloso, funciona perfectamente y tienen 4 formas de generar con estos comandos que estoy poniendo en pantalla, las 4 formas de generar sus tablas responsive. Espero que le haya sido de utilidad, seguramente que sí va a ser de utilidad, así que pido por favor que se suscriban al canal, son solo unos segundos, se suscriban a la campanita para recibir nuevas notificaciones
Vuelvo a agradecer a quienes me han donado un café por medio de página web y se han convertido en miembros. Gracias a todos los países que me apoyan y los dejo aquí sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de la cadena WordPress y al tutorial anterior. Un abrazo enorme. Chao.